bienvenidos a un episodio más de un podcast de amigas para amigos y para todos aquellos que dijeron, ¿por qué no un podcast más? Y ya. Yo soy Damaris. Yo soy Jimena. Yo soy Fer. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el 8 de marzo. Uno más y ya. Uno más y ya. Bueno, pues muchas gracias por estar en un episodio más de un podcast más y ya. Y pues el día de hoy tenemos un gran tema muy importante y pues esperemos que les guste. Es un tema informativo, un poco una charla personal para que no nos juzguen, no nos funen, tranquilos, hermanos, hay que llevárnosla tranquila. Entonces, pues bueno, quiero empezar contándoles un poco sobre la historia de por qué hay un día que se conmemora, porque no se festeja, hay que aclararlo, no es un festejo. Sentimos que es genuina a veces la intención de querer regalar una flor o algo así, de, ay, muchas felicidades. No lo hacen de mala onda, pero no se festeja, se conmemora. Y esta conmemoración viene de hechos históricos bastante fuertes, ¿no? Como, pues empezando en 1911, un dato histórico, en la fábrica de Tringler Shearworth, no, la verdad no sé cómo se pronuncia, pero aquí Damaris va a poner el nombre de la fábrica, en Nueva York, en 1911, donde 123 mujeres murieron porque las salidas de la fábrica en donde ellas trabajaban eran costureras. Estaba bloqueada porque el jefe o el que la supervisaba dijo que no podían tener la entrada libre para que no se distrajeran o para que no se salieran y demás. Entonces hubo un incendio en donde no pudieron salir estas 123 mujeres trabajadoras, que además se dice que la mayoría eran mujeres migrantes y que estaban en las edades como de 14, 15 años, o sea, prácticamente eran unas niñas que fallecieron por esa negligencia laboral. Ese fue un hecho histórico, algo importante que marcó como, ya venían muchas luchas antes de esto, pero sí se marca un parteaguas. También está la huelga de la fábrica textil. El 8 de marzo es el día en que se conmemora todo eso y es un recordatorio de las injusticias que hemos pasado las mujeres a lo largo de la historia, no solamente en el tema laboral, sino en muchos otros. Y por eso es importante hablar de ello, decirle a la gente que no es un tema de celebración, aunque sabemos que luego no lo hacen con una mala intención. Aquí también tengo otros datos históricos que sucedieron. En 1848, en la Convención de Sénica, se da el inicio del feminismo ya organizado. En 1917, mujeres en Rusia se declaran en huelga por pan y paz, lo que eventualmente fijó la fecha del 8 de marzo. En 1945, las Naciones Unidas firman el primer acuerdo internacional que afirma la igualdad de género, o sea, hasta 1945. Y de hecho, si no mal recuerdo, aquí en México hasta 1950 o 54, no estoy bien segura, es que se nos da el derecho al voto. ¿Votar? Ajá. 52, ¿no? Ah, mira, 52. Corríganos ustedes. Y en 1975 la ONU formaliza oficialmente el Día Internacional de la Mujer. Pues estos fueron algunos de los eventos que han marcado la lucha del movimiento feminista. Este es un tema bien triste. Bueno, me parece un tema muy triste. Al pensar en que íbamos a hablar del 8 de marzo, porque me preguntaba, ¿por qué hablar del 8 de marzo? ¿Por qué queremos tocar ese tema? ¿No? O sea, no sé, no me voy a reír, no sé. Entonces, pensaba como mucho, y claro que es importante hablar del 8 de marzo, porque es un recordatorio a toda una serie de sucesos bien catastróficos y tristes que solamente por ser mujer pasaron, ¿no? Y me preguntaba,
bueno, ¿y cuál es mi postura ante esto? O sea, yo que soy mujer, ¿no? ¿Cuál es mi postura? ¿Yo qué pienso ante todo esto? Y entonces me di cuenta, y me dio más tristeza todavía, pensar que estoy en un lugar privilegiado, porque yo no he pasado por estas desigualdades, pero entonces, ¿qué tuvo que pasar para que yo no pasara por estas desigualdades? Y no me voy a ir muy lejos. Tuvo que pasar, por ejemplo, mi mamá. Y tuvo que pasar mi abuelita. Tu abuela. Que sin darse cuenta, rompieron un sistema. Y rompieron un rol. O sea, mi abuelita, por ejemplo, pues no se quedó en un matrimonio o en una estructura familiar que le faltaba el respeto a ella o que no le daba el lugar que ella creía tener ni el valor que ella merecía. Entonces no se quedó, pues. Y eso es un valor. Claro. Sí. ¿Sabes? Entonces ella dijo, pues no, y pues sola, ni modo, ¿sabes? Y mi mamá también. Y entonces yo pienso, ¿no? En todas las imágenes que tengo de mi mamá haciendo un chorro de cosas. Y digo, claro, yo en ese momento no era consciente, pero hoy soy consciente y digo, qué fregona mi mamá, o sea, se la rifó porque sí se encontró con mucho hombre diciendo, tú, ¿qué? Tú no. Tú eres mujer, ¿tú qué? Ay, ¿Tú qué me vas a decir? Tú a la ¿sabes? cocina, ¿no? Y pues más que la cocina tal cual, sí le decían como, güey, tú eres mujer, Tú ¿tú qué sabes, minimizándola. no? Sí, pero también recuerdo que se encontró con varios hombres que era como, güey, tú sabes, o sea, sí sabes, ¿no? A mi abuelita, por ejemplo, un señor una vez le dijo, señora, si yo pudiera quitarme el bigote y dárselo, se lo daba. ¡Guau! No, claro, era, o sea, pero en ese momento yo no era consciente, ¿no? Hoy lo veo y digo, qué cosa tan fuerte y por eso me puso más triste, porque es muy triste pensar que hoy estoy en un lugar privilegiado pensando que no viví esas desigualdades. Es decir, ¿por qué tendríamos que pensar que no vivir esas desigualdades es un lugar privilegiado si es algo que nunca tuvo que haber sucedido? Exacto. O sea, este recordatorio es algo que nunca tuvo que haber pasado. En teoría, ¿no? Pero en general, en el mundo hay demasiadas desigualdades. Claro. De muchos tipos. Y que no deberían de pasar, pero ocurren. Y que cuando ocurren, pues es por eso que existen este tipo de movimientos. Y claro, tu abuela pudo romper, tu mamá pudo romper, ahora tú rompes, pero que no se nos olvide que fue gracias a una lucha de muchos años, de muchos, muchos, muchos años, en donde de verdad no teníamos, o sea, nosotras no valíamos absolutamente nada. Y si no tenías la validación de tu esposo o de tu papá o de tu hermano, eras peor, o sea, si no eras estábamos nadie. Catalogadas prácticamente como un animal. Sí, ahorita no estaríamos aquí. Éramos, o tal vez estaríamos haciendo esto, pero hablando muy de... O atrás de un hombre, ¿no? Ándale, puede ser. Muy probablemente no podríamos estar haciendo esto, porque no teníamos derecho a absolutamente nada, ni siquiera a pensar. A la libertad de opinión, propia, claro, de expresión. Y es impresionante a dónde nos ha llevado estas luchas. O sea, por ejemplo, ¿ustedes qué creen que este movimiento o qué es lo que más agradecen de esta lucha? Que dicen, yo ahora puedo ser esta persona o puedo hacer esto gracias a todo eso gracias a todo ese esfuerzo que hicieron mujeres que no se quisieron quedar calladas, que no quisieron cumplir un rol Mi vida en general. O que, por ejemplo, tu abuela, ¿no? Que dijo, yo no me quiero quedar en una estructura. Imagínate lo que ha de haber pasado a tu abuela para poder romper esa estructura. Sí. Siempre se lo dije, no era consciente como tal cual de hombres, o sea, hombres, mujeres o esta cosa de tú como mujer en esa época, y así, no. Era más bien como una cosa de ahorita qué valor el tuyo de hacer las cosas de esa manera, de romper
o sea, pues sí, un círculo o una estructura que a ti no te gustaba y que pues socialmente era mal visto no estar en esa estructura, es decir, no estar casada, o sea, no tener a un hombre ahí, ¿no? O sea, ¿qué valor el tuyo? Pues, pero no lo veía como tal cual de tú como mujer fuerte. No, eso lo hice consciente mucho tiempo después, pero sí, siempre reconocí pues el valor que tuvo de hacerlo. Y eso fue un gran motor también en mi día a día de decir, no. Mi abuelita no rompió una estructura por nada. Entonces, ¿qué agradezco? Pues mi vida en general. Porque, o sea, en mi vida he tenido la oportunidad de poder hacer un chorro de cosas y en general, o pues sí, para englobar como lo que he hecho es lo que he querido. Como, no sé, deportes, o sea, he competido en básquetbol, por ejemplo, en caminata, he corrido, ¿no? O sea, la primera persona que corrió mujer se metió a la carrera así, sin importarle, se metió y corrió y no sé, o sea, que hoy puedas hacerlo y que haya sido, en su momento haya sido prohibido solo porque eras mujer. Sí, está bien fuerte. Es bien triste y qué bueno que hoy ya no pensamos así. No, o sea, incluso hacer teatro. Antes los hombres se disfrazaban de mujer, sí. Ni siquiera las mujeres podían actuar, e incluso hubieron mujeres que actuaban incluso fuera del teatro como hombres para poder participar en el teatro. O sea, eso también hay que agradecerlo y valorarlo, ¿no? Sí. Y pues sí, como dices, qué feo que tengamos que decir yo estoy en un privilegio porque no pasé por eso cuando ni siquiera debería de ser un privilegio, debería de ser más. ¿Y tú, Fer, qué es lo que más agradeces de toda esta lucha que ahorita puedes hacer y que si en otros tiempos no podrías? Pues creo que igual como no depender de alguien, poder trabajar. Ajá, justo lo que dice Dan, vivir, poder hacer todo lo que yo quiera sin estar dependiendo de nadie, sin tener que, no sé, pedir permisos, levantar la mano para que te den o cualquier cosa, ¿no? O sea, justo la independencia. Sí, a mí también, claro, la independencia, poder elegir sobre mi cuerpo, mi vida, si me quiero casar, si quiero tener hijos, si no lo quiero hacer. También, sí, claro, la familia. Déjate quitar. Sí. Eso es algo que agradezco mucho. También creo, bueno, yo lo viví en un trabajo que tuve, que estaba con un diputado. Y esos trabajos eran prácticamente de puros hombres. Si no hubiera habido esta historia, yo no hubiera podido jamás llegar a un puesto como ese, porque yo era la particular de un diputado y esos puestos solamente los tenían hombres. Y aún con toda esta lucha y con todo lo que en el contexto siglo XXI en el que estamos, aún predominan los hombres en la política y los hombres en muchos sectores, pero cada vez vamos agarrando más espacio, cada vez ocupamos más lugar. Pero cada vez nos. Espera, y cada. Ay, perdón. No, está bien. Pero cada vez ocupamos más espacio y cada vez tenemos menos miedo de ocupar ese espacio. Y eso también es algo que está muy padre y que tenemos gracias a este movimiento. Sí, sobre todo el menos miedo. Ajá. Qué padre, la verdad sí, qué padre que tengamos cada vez menos miedo de hacer lo que queramos hacer. También entre mujeres dejemos de estarnos criticando o ofendiendo o así, o sea, por lo que dices que hay varios sectores donde todavía predominan mucho más los hombres, siento que también es porque la mujer aún no se atreve porque va a ser criticada por las mismas mujeres, o sea, por ejemplo, una mujer ingeniera, no sé, ¿no? Que probablemente se vea menos, es como, ay, la mujer ingeniera, uy, ¿qué tiene? ¡Qué chingón! Impriman más mujeres ingenieras, o sea, no pasa nada, está padre, hay que ir explorando todo y dejarnos de estar criticando por todo. Sí. O una mujer súper musculosa, a ella le gusta y le funciona, déjala en paz, ¿no? O sea, sí, porque aparte el trabajar que lleva a estar súper musculoso. Sí, claro. Sí, no, o sea, el trabajo es trabajo. Y también del otro lado. Es trabajo. O sea, también un hombre bailarín. Qué padre, o sea, ya quisiera yo bailar como él, ¿no? O sea, no tiene nada de malo, seas hombre o mujer, lo que te dediques, lo que hagas, hay que dejar de criticar, ¿no? Sí, y sobre todo eso, de criticarnos entre nosotras, que justo hablábamos sobre el caso de Nodal, en chisme, ¿no? Pero
Que Nodal y la chica, ¿cómo se llama esta? Ángel Aguilar. Y Ángel Aguilar. Y bueno, que si está mal, que si no está mal, que si ella sabía que estaba casado. Pero tanta funa. A mí, honestamente, no me cae bien la niña, pero porque es pesada, como ella sola. No por otra cosa. Pero tanta funa a esa chica, no justifico, no digo que esté bien, no estoy poniéndome ni de un lado ni del otro. Solo creo que ella está llevando la peor parte de esto y que el otro muchachito involucrado, el Nodal, nada. Y él sigue llenando sus conciertos y se la sigue pasando bomba y él sigue yendo y viniendo, cuando el que tenía el compromiso era él. El que es de alma enamorada, el que faltó a esas cosas, es él. Y es al que se le sigue permitiendo, como siempre se le ha permitido a todos los hombres, se le sigue permitiendo que sea infiel, que deje a la esposa con un hijo de 2 meses, que la deje y luego se case con otra, y que ahora con esta otra la siga tratando. O sea, a él sí nada se le juzga, nada se le critica, nada. Y a la otra pobre, bueno, todo. Eso es todo. Y yo me he metido a ver sus videos y de verdad, son tantas, pero tantas las mujeres que todo el tiempo están criticándola y les da gusto que le vaya mal y casi que la quieren desvivir. Y yo digo, güey, ¿qué onda con eso? No. Sí, no, o sea, creo que el punto es que pues los dos tienen la culpa, ¿no? O sea, no solo ella por ser mujer, ¿no? Y creo que es como a lo que va, si lo que va siempre el feminismo. Y tampoco quitarle la responsabilidad de lo que tiene, ¿no? O sea, no hizo bien, bueno, nadie está diciendo que no, pero creo que se le ha hecho demasiado, o sea, se le ha juzgado mucho más a ella y es una cultura machista, que también justamente este movimiento ha tratado de... ¿Como de visibilizar? Igual, ¿la igualdad? De la deconstrucción. De la deconstrucción. Que buscamos un poco esta deconstrucción, pero yo veo a mucha gente que, bueno, está en el siglo antepasado. Sí. Sí, es que es romper una serie de creencias y la verdad es que llevas tantos años como con esa, pues pensando ese tipo de cosas o siguiéndote sobre esa línea que de pronto pensar diferente pues cuesta mucho, ¿no? Porque pues solo cambia un poco el entorno, ¿no? O no cambia el entorno, pero no cambia como la raíz. Pero creo que sí es muy importante que recordemos este 8 de marzo y todos los 8 de marzo. ¿Por qué se empezó a hacer este recordatorio? ¿Por qué se hace una marcha? O sea, es muy feo, muy triste y muy fuerte que solo por ser mujer no te hubieras permitido hacer una serie de cosas, solo por ser mujer. Por haber nacido mujer, pero aparte, o sea, a mí me da risa como las que dicen, como es que yo no pedí nacer mujer y saben que yo hubiera pedido nacer mujer. O sea, está increíble ser mujer. La verdad es que sí está, la verdad es que sí es algo retador ser mujer, de verdad. Pero es bonito también. Es bonito. A mí me gusta. A mí me gustan los retos. Me gusta, me encanta, me divierte. Me encantan los retos, me gusta. A lo que ibas tú, Dam, que creo que no le dimos término a eso que decías que si es una competencia. No es una competencia. Y luego piensan que nosotras, las feministas, estamos en contra de los hombres y los odiamos. No los odiamos. Y no es que porque nosotras queremos igualdad, pidamos que ustedes no tengan derechos. Por eso no es una competencia. O sea, nosotras, la palabra lo dice, buscamos igualdad, que tanto tú tengas derechos como nosotras. Y que no tengamos que y que al final del pedirlos, ¿no? Claro. O sea, somos humanos. Exactamente. Al final del día somos humanos y creo que eso es lo único que importa, que somos humanos y que todos deberíamos estar unidos por un fin en común, ¿cuál? Que es el bienestar. El bienestar de todos, ¿no? El bien vivir de todos, porque pues todos tenemos derecho a eso, porque aquí estamos y nos estamos acompañando, ¿no? Y eso estaría genial. Y creo que en parte estas marchas se promueven mucho el no más desapariciones, ¿no? Porque eso es bien importante, o sea, por eso existe la palabra feminicidios y sin hacer mucho énfasis en el tema, porque es un tema delicado que igual se lleva más tiempo, pero por eso se llama feminicidio, ¿no? Es decir, solo por ser mujer
te maltrata, ¿no? Entonces creo que en esta idea de humanidad y de seres humanos deberíamos de acompañarnos entre todos y entre todos cuidarnos, y en efecto no podemos desaparecer ni hombres ni mujeres, ni niños, o sea, tenemos que cuidarnos, son cosas que importan, sí importan, disculpen, pero es que son ideas que no las, o sea, no me caben, es muy impactante, es muy impactante, y me conmueve mucho este tema justo por eso, porque es impactante que solo por ser mujer, que por hombre, que porque eres niño, que hay gente que se desquita con los perros, es como, ¿por qué? O sea, no me caben esas ideas en la cabeza, entonces, bueno, yo sé que tal vez la persona que está viendo esto no es así, pero sí son cosas que importan. Y si tu vecino lo hace, no te creas. Pero sí son cosas que importan. Bueno, creo que eso ya nos desvía un poco del tema, pero sí está cañón. No, pero creo que sí es el punto, o sea, porque creo que... violencia en la que estamos viviendo, está cañona. Porque creo que mucha gente no entiende el feminismo, y el feminismo va justo de eso, o sea, los hombres dicen, es que nosotros también nos matan y nos todo, ¿no? Sí. Dice, sí, pero no te lo hacen por ser hombre, sí. y a las mujeres las sí. No son las mismas. Sí, o sea, pero no es lo mismo. Sí entiendo esta parte en la que a ellos también les pasa todo esto, pero a ellos no les pasa por ser hombres, les pasa porque se cruzaron en un mal momento, ¿no? Por un millón de cosas, pero no por ser hombres. Y a las mujeres sí les pasa o nos pasa por ser mujer, o sea, simplemente por eso. En efecto. Sí, no es competencia, solo hay que cuidarnos los unos con los otros, o sea, entre todos, porque todos somos humanos y todos tenemos el derecho de vivir bien y disfrutar nuestra vida y disfrutar nuestro cuerpo. Al final del día creo que somos un gran equipo, es decir, tengo amigos hombres que amo y adoro, pareja, hermanos, primos, familia, o sea, que son una joya de seres humanos. Entonces, no creo que sea una competencia, es decir, es un equipo, ¿no? Y es el bien vivir de todos, solo es cuidarnos entre todos, y esto solamente es para informarnos y para recordar sucesos que... Y que siguen pasando, ¿no? ¡Tontamente pasaron! Sí, claro, o sea, no porque yo sea una persona feminista voy a decir, ay, ojalá que a los hombres los desvivan, ojalá que ellos no tengan no, jamás, o sea, no va por ahí el tema. Pero bueno, para ir cerrando, les voy a hacer 2 últimas preguntas, que es, ¿en qué momento te diste cuenta, te pasó algo? Cuéntanos. Tengo amigos que están muy informados de este tema, y entonces en una plática muy ignorante de mi parte, yo le dije, ay amigo, pero es que hasta parece que ya es demasiado estar hablando del tema. O sea, le dije, ya estamos llegando a un tope del feminismo, ¿qué onda con esto? Y entonces él me dijo, no, cállate. Por eso le digo que era muy ignorante de mi parte ese comentario. Y mi amigo me dijo, no, Damaris, no es suficiente hablar del tema, porque él es maestro de secundaria y me dice, te sorprendería cuántas adolescentes hoy creen que no pueden hacer algo porque son mujeres. ¿Cuántas adolescentes creen que no pueden usar la minifalda porque son mujeres? Sorprendería muchísimo encontrarte hoy que tú piensas que ya es demasiado, cuántas limitaciones solo por ser mujer existe todavía en el pensamiento. Entonces me di cuenta que no porque en mi círculo social no suceda, no significa que no exista allá afuera. Por ejemplo, si mi círculo social es aquí, por ejemplo, pues a ti no te pasa, a ti tampoco. Entonces, ¿sabes? Es como pensar que solamente es esto, y pues no, eso no significa que no esté sucediendo. Y si alguien levanta la voz y le importa a esa persona, por eso decía hace un momento, si le importa a esa persona, en lugar de pensar, ya, tú y tus tonterías, decir, ok, si te importa, tal vez sí es importante. Y vale la pena hablarlo, y vale la pena mencionarlo. Sí. Y ya. Pero Gracias. También, o sea, también no es como que, por ejemplo, tú dices, a ustedes no les pasa, no, sí pasa, que a lo mejor, bueno, más bien, sí me ha pasado, que a lo mejor no han sido temas tan fuertes que pongan en riesgo mi vida o que yo diga, no, porque a mí me educaron que no podía tener minifalda o que yo en la secundaria haya dicho que no podía ser nadie sin un hombre, no.
tal vez no llegó a ese grado, pero sí hay cosas que todavía siguen pasando y que tienen que ver con esta desigualdad. Hay rangos de desigualdad, ¿no? O sea, mis luchas o mis injusticias muy probablemente no vayan a ser la misma que a lo mejor una mujer con alguna discapacidad o alguna mujer indígena o alguna mujer ama de casa, o sea, no van a ser definitivamente las mismas, pero que existen, existen. Claro. Por ejemplo, yo... Y no hay que minimizarlas. Y no hay que minimizarlas. Por ejemplo, el tema que yo les digo, yo trabajaba con un diputado. Yo, gracias a este movimiento, logré llegar ahí, pero había muchísimas desigualdades. Una de ellas era que yo coordinaba 3 áreas de ese equipo y a mí no me pagaban ni la mitad de lo que un coordinador hombre le hacía al diputado. Eso es una desigualdad. Brutal. Sí, claro. Brutal. Y se sigue dando. Y se sigue dando el acoso en esas estructuras. Y de repente tú no es que entres a las dinámicas, sino que es muy difícil poderte salir, ¿no sabes? Es como, pues obviamente como que priorizas como el trabajo, la estabilidad, lo que me va a dar, ¿no? O sea, no solamente era como lo económico, sino la experiencia, los contactos y más. Y a veces te vas guardando cosas, pero sigue pasando. De que pasa, y no saben la cantidad de historias que yo sé que están igual que yo, o peor. Por eso es que suena y suena y suena y suena y suena y suena y suena tanto el mismo tema de desigualdad laboral. Desigualdad laboral, págame lo mismo que a él. Por eso es que suena tanto. Y aunque pareciera de ya, güey, ya cansado, de ya, otra vez con lo mismo, es con lo mismo porque sigue pasando. Por eso es lo mismo. Por eso mencionaba hace un momento, es que si lo está mencionando, importa, entonces no debería decir, güey, pues te pasa a ti, ya relájate, búscate otro trabajo y ya. No, es que no debería de pasar. Claro. Y no deberíamos, o sea, como equipo, no deberíamos de apoyar esas cosas porque pues no está bien, claro. Porque no está bien. Sí, porque no es que la mujer trabaje menos. No, o sea, no, que tengas menos capacidades. Ajá. Exactamente. Pero bueno, ahora vas tú, Fer. Yo, por ejemplo, yo me di cuenta, recuerdo mucho en casa de mi abuelita cuando éramos pequeños. Bueno, yo era pequeña. Todos nos reuníamos, ¿no? Para cualquier cosa. Me acuerdo que mi hermana tenía un noviecillo. Entonces llegaba y mi abuelita le decía a mi hermana, párate a servirle. O párate y lávale los trastes. Y así, y era como, o sea, y mi hermana lo hacía y yo pequeñita así me preguntaba como, pero ¿por qué si el güey tiene manos y piernas, no? Y él es el que viene a comer. O sea, igual entiendo que por una visita o así, pero pasaba con cualquier hombre. O sea, incluso tíos que vivían ahí, era como su esposa, párate a servirle. Sí. O sea, yo sí me lo preguntaba desde chiquita. Y pues, no sé, o sea, creo que pues, ahí sí te vas dando cuenta. Sí. O en el trabajo, pues también me ha pasado... Quizá no tanto en salarios, pero sí se ve como mucho favoritismo hacia los hombres en general. Y lo más triste es que viene desde mujeres. Entonces, sí, a veces pasa. Es complicado. Sí, no hay que hacerlo desde el odio, el ser empático con el otro. No hay que hacerlo desde el odio porque también sería muy fácil enojarse y odiar y decir, pinches hombres, no sé qué. No, tampoco desde el odio. Simple y sencillamente que no es el género, es la persona. Es la acción. Es la acción que comete esa persona. Y si lo viéramos así, entonces las cosas serían diferentes porque ya no sería el tema de que, ay, tú como mujer, tú como hombre, no, sino sería, tú como persona cometes estas acciones y tú como persona cometes estas acciones, ¿no? Ajá, y ya. Tendría que ser así, pero ahí sí debo recalcar que muchas veces tal vez no es el género, es la persona, pero a veces sí va una con la otra, porque muchas veces eso solamente lo podría hacer un hombre. Hay cosas que no es que tú las hagas y que estén mal, o sea, ¿cómo decirlo? Quitarle la acción al género o el género a la acción, creo que sería lo más indicado, pero hoy en día pesa distinto porque hay cosas que tú como hombre lo puedes hacer y cosas como mujer no puedes hacer, o no es que no puedas hacer, pero siempre vas a ser muchísimo más juzgada, muchísimo más. Pero no siempre, no hay que usar la palabra siempre porque estamos en ese cambio. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, tan solo en la manera en la que te vistes. Por ejemplo, había un noticiero que salía en las mañanas y el señor todos los días prácticamente salía con la misma corbata y con el mismo traje
Y a la compañera que porque repetía un arete, ya se le estaba diciendo, ay, ya te deberías de cambiar más seguido. Y él, de hecho, él es el que lo menciona. Dice, no puedo creer el ataque y la cantidad de comentarios que le llegan a mi compañera solo por su vestimenta. Cuando yo salgo todos los días, hizo la prueba. Todos los días salió con el mismo traje, con la misma corbata. Y no hubo un solo comentario a su vestimenta. Ah, claro. También ni a su profesionalismo. También en una conferencia o entrevista. Fue una entrevista que le hicieron a... ¿Qué fue? También en una entrevista que le hicieron al elenco de Avengers, a los hombres le preguntaron pues sobre su personaje. Ajá. ¿No? Normal. Interesante. Y cuando llegaron a la Viuda Negra, le preguntaron, ¿y qué dieta sigues para tener ese core power? Ay, no es cierto, no vi eso. Y ella dijo, a Scarlett Johansson. A Scarlett Johansson. Sí, ella preparada con su discurso de personaje. No, sí dijo, ¿en serio me vas a preguntar eso? Sí. ¡Qué bueno! Y todo el elenco, es por eso que les digo que somos un equipo. Entonces todo el elenco maravilloso, como caballeros, hombres preciosos que son. Entonces le dijeron, claro, ¿sabes qué? Cancela nuestras preguntas, es mucho más importante saber ¿qué dieta sigue? ¿Qué dieta siguió? Y claro, te mofas de eso, que es, ¿qué tontería estás preguntando? Sí, no inventes. Claro, o sea, sí, es verdad lo que acabas de decir, Alex. Pero bueno, sí cambiamos un poco ese discurso, chip. Sí. Ese chip, sí cambiamos un poco ese chip. Y bueno, amigas, para ir cerrando este episodio, que la verdad es que ha estado bastante bueno, ya tengo una última pregunta y ya. ¿Ustedes a qué mujer admiran más? Ay, a mi abuelita y a mi mamá. A mí. Bueno, sí son un gran ejemplo. Sorry, pero es la verdad. Yo a mí. Ajá. No, igual como cercano a mi hermana, también es como mi mayor ejemplo de fortaleza y valentía. Y pues famosa, no sé, a Oprah. ¿Tú? Yo famosa, está buena. También a mi mamá, o sea, creo que el ejemplo que más admiro es a mi mamá. Obviamente a mi hermana, mujeres resilientes, luchonas, divertidas, inteligentes. Tengo el gran gusto y fortuna de conocer mujeres hermosas como ustedes dos, que siempre son un ejemplo a seguir porque son muy disciplinadas, muy talentosas, buenas amigas, con proyectos. Y afortunadamente me rodeo de puras mujeres chingonas, con cosas, con objetivos, con planes, con vida, que han sido referentes en sus espacios, en sus familias, en sus entornos. Entonces, principalmente a estas mujeres que me rodean. Y a una mujer que admiro mucho porque fue una gran luchadora social es a Digna Ochoa. Y pues de hecho por ella quise estudiar periodismo, que bueno, ella más bien era abogada. Pero sí, de mis grandes ejemplos a seguir, una vida de lucha, de lucha por los derechos humanos que justamente hablábamos ahorita. Wow, ella, Digna Ochoa. Y bueno, qué padre. Este episodio termina el día de... ¿Hay alguna conclusión a la que quieras llegar? ¿Alguna conclusión? Sí, que es bien triste este suceso, es bien triste este recordatorio, pero creo que ya sé que sería ideal, pero sería muy padre que sí nos viéramos como humanos y nos viéramos como un equipo. Y si no estoy de acuerdo con lo que dice, pues mejor me alejo y ya, ¿no? No criticar, no juzgar, no hacer demasiado, o sea, puedo tener un criterio sobre lo que el otro está diciendo, sobre lo que el otro está haciendo, pero no encasillarme en eso. No, siento que hay que respetarnos, cuidarnos, porque somos un equipo y vernos como lo que somos, como seres humanos. Y pasarnos la padre, vernos como un equipo. Eso creo. ¿Tú, Fer? Pues igual lo mismo, o sea, venga, no hay que estarnos criticando, todos podemos. No sé, si de pronto tienes celos de alguien, pues intenta hacer lo mismo, o ve en lo que tú eres buena, bueno, no pasa nada, nadie es más bonito ni más feo, cada quien tiene como su belleza interior y exterior
a su manera. Y pues como dijo Bad Bunny en el Super Bowl, lo más fuerte que el odio es el amor. Entonces, pues sí, aquí estamos todo bien. Sí, y perdón, muy lindo. Para complementar mi conclusión, antes de que nos des tu poderosa conclusión, también que las cosas sí importan. Y este 8 de marzo, no, o sea, nos invito a todos a no pensar otra vez, o ay, qué cansado, o ay, otra vez el feminismo, o ay, esta no, nada de eso, sino decir, son cosas que pasaron, son cosas que pasan y que en verdad importan porque son reales y existen allá afuera. Entonces, creo que evitemos, si no vamos a pensar algo empático, mejor no tocar el tema. Creo que ese es el mayor respeto. Si no vamos a ser empáticos, si no vamos a entenderlo, mejor hay que no tocar el tema. Y ya, si no me toca, si no lo comprendo, si no lo puedo razonar, si no lo puedo ver, mejor no hay que tocarlo. Porque son cosas que pasan y son cosas que importan. Sí, nunca minimizarlo, ¿no? Exactamente. Exacto, nunca minimizar. Ahora sí. Bueno, yo concluyo con que, pues, lo mismo, no nos veamos como amenaza entre mujeres, ni entre individuos, ni entre nada. Siempre hay que, o sea, yo estoy a favor de la paz, de los derechos, de las igualdades, y eso es lo que busca principalmente el feminismo, busca un poco concientizar el lugar en el que nos puso la historia, al cual no pertenecemos, y que pues que abracemos esto, que abracemos nuestro género y convivamos en paz entre todos. Es lo que yo pienso. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta aquí en este episodio. Fue un episodio que estuvo muy completo. También hubo ahí un poco de debate, un poco de emoción, un poco de reflexión. Y pues muchas gracias. Nos vemos el próximo episodio. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse, compartir, comentar para que pues nos puedan seguir viendo más personas. Sí, cuéntenos qué piensan ustedes. Eso siempre es padre, ¿no? Escuchar y leer lo que el otro piensa. Sí, siempre leemos los comentarios, es muy bonito que nos comenten, denle like y pues we can do it. Pero pura cosa bonita, ¿eh? Y bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en Instagram y en YouTube. Y ya. Como uno más y ya. Y ya. Y ya. Bye. Bye. Nos vemos la próxima semana.